Muchísimo a la cabeza, ¿no, mi querido Vishal? Volvemos al tema de las relaciones a distancia. Él y yo hicimos un acuerdo y es que nosotros teníamos que seguir con nuestras vidas. Hola, hola. Sí, sé, tengo cara de dormida, lo entiendo, y es porque realmente me acabo de levantar. Hoy no es un día cualquiera, hoy es el día en que paso de la temperatura fría a la temperatura caliente. Y es porque me voy a alguna parte de Colombia. Oiga, pero hablando de temperaturas, les cuento que en Bogotá estamos en el fenómeno del Niño. No sé si en otras partes del mundo pasa eso. Y es que hace un calor tan terrible que llegamos a los 24 grados centígrados. Esto está afectando un montón a los animalitos, está generando que haya incendios forestales, bueno, muchísimas cosas. Eso en Bogotá ha estado bien difícil, complejo. Así que no sé si vaya a ser un cambio súper abrupto, aunque ahorita siendo las 3 de la mañana, uy, sí está haciendo mucho frío. Pero la verdad me tengo que levantar. Oigan, también les cuento que me corté el cabello. Se suponía que eran las puntas, pero eso no sucedió. Tenía el cabello ya muy maltratado, así que me lo cortaron más. Ahorita se van a dar cuenta cómo quedó. Así que no se despeguen de este video porque va a estar buenísimo. Te invito a que te suscribas. Ya vuelvo. Aquí ya tomamos nuestro carro para ir directamente al aeropuerto. Aquí les muestro un poco de la ciudad. Finalmente llegamos al aeropuerto internacional El Dorado. Aquí es donde llegan todos los vuelos desde y hacia Colombia. Aproveché y le tomé unos pequeños videos al aeropuerto en su interior. Y aquí ya me dirigía a la sala de abordaje. Hola, hola. Bueno, ya aquí más arregladita, más emperifolladita. Ahorita vamos a continuar con los filtros de seguridad y esperamos nuestro vuelo. Les cuento que por los tiempos atmosféricos locos que estaban en Bogotá, tomamos un tintico porque resulta que atrasaron el vuelo 1 hora, es decir, cerraron el aeropuerto hasta que por fin, después de 1 hora, logramos llegar al momento más feliz y es el abordaje. Y fue feliz, ¿por qué? Porque a quién le gusta esperar tanto tiempo en un aeropuerto, casi nadie. Entonces, por aquí me ven ya tomando todo el proceso para encontrar mi sillita. Bueno, ya estamos aquí en el avión. El vuelo tiene una duración más o menos de 40-45 minutos. Y bueno, esperemos a ver cómo nos va en esta aventura. Finalmente despegamos. En un momento ustedes van a ver cómo es Bogotá desde las alturas. Es demasiado grande y hermoso. Y ¡tarán! Llegamos al mar.
Qué hermoso el mar. Amo el mar. Divino el mar. Finalmente llegamos a la gran ciudad. Buenas, buenas. Bueno, llegamos a nuestro destino final. Oiga, eso es una película, ¿no? Se llama Destino Final. Ya estamos aquí, está haciendo un buen tiempo, un buen clima. Debo confesar que hace como que unos 5 años no vengo aquí. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va esta vez. Obviamente también iba a tomar algunos videitos del aeropuerto. Aquí van a ver también dónde pueden tomar los taxis y luego van a ver también el recorrido que hicimos para llegar a nuestro hotel. Namaste, mere piere dosto. Bueno, mis queridos dostonas y dostones, nuevamente estoy por aquí creando un nuevo video en una zona totalmente diferente a lo acostumbrado. Hoy me encuentro en Cartagena de Indias, la cual está ubicada a las orillas del Mar Caribe. Sus calles normalmente son demasiado coloridas y llenas de canto, y esta ciudad es la puerta de entrada a Sudamérica. Creo que varias personas que están viendo este video han escuchado sobre Cartagena. Realmente está en la costa de Colombia. Actualmente nos encontramos a 32 grados centígrados. Su temperatura normalmente es así cálida. Y si te vienes, digamos, de Bogotá a Cartagena en avión, su duración más o menos es de 45 a 1 hora. Pero si te vienes vía terrestre desde Bogotá aquí a Cartagena, su duración es de 14 horas. Entonces, pues conforme al presupuesto y a la experiencia que quieran vivir, pueden tomar cualquiera de estas dos vías para llegar a esta ciudad. Uno de sus bailes típicos y canciones típicas, aparte del vallenato que escuchamos por allá al fondo, está la champeta. Realmente es un baile demasiado hermoso, sensual incluso a veces. Entonces, para las personas que van a venir en algún momento a este sitio, prepárense porque seguramente van a tener que bailar champeta o vallenato. El vallenato, por el contrario, se caracteriza por ser un baile muy romántico, ¿sí? Sus letras están recargados de amor. Yo hablo del vallenato con el que yo crecí, no con el de la actualidad, porque como todos los géneros latinoamericanos, o bueno, la mayoría, tienden a distorsionar un poco la figura de la mujer con temas pues no tan chéveres. Pero si vas a escuchar vallenato, que sea vallenato del antiguo como el que estoy escuchando ahorita. Bueno, otro tip que yo les doy a ustedes, si van a venir aquí a Cartagena, es si van a hacer una reserva, la pueden hacer por Booking con antelación para que les haga más económico, si su presupuesto no es tan alto, o por Airbnb. Sí, yo hice mi reserva con más o menos, no sé, 5 meses de antelación. Siempre planeo mis viajes así, con muchos meses de antelación. Acostumbro normalmente, dependiendo de los días que me vaya a quedar. Si son más de 3 días, hago mercado, como ven en este video que les estoy mostrando aquí. Yo hice mercado porque pues nos vamos a quedar unos buenos días. Pero si por el contrario solamente son 3 o menos de 3 días, pues solamente restaurante. En ese caso sí me voy a todo a dar. Forma más chévere que yo recomiendo viajar es mochileando. ¿Por qué mochileando? Y es porque tú conoces un poco más de la cultura, de las necesidades y de aquellos sitios que de pronto los guías turísticas no te recomiendan porque a ellos no les generan ningún tipo de ganancia o por lo que sea. En mi caso, tomo a veces los dos, uno por guía turístico o yo sola. Me voy y tomo un Waze y me voy a aventurar. Eso por el lado de Cartagena. Por aquí atrás van a encontrar, pues, digamos, ahorita no se ve mucho, pero a mi espalda está
uno de sus mares. Y bueno, sus sitios turísticos son demasiados. Está la isla Barú, las islas de Rosario, está la ciudad amurallada, el castillo de San Felipe. Bueno, hay demasiadas cosas que hacer aquí en Cartagena. En los siguientes videos voy a ir mostrando un poco a poco esta aventura tan linda que es la costa. Y bueno, les recomiendo no despegarse de nuestro canal y no olvides suscribirte. Sin embargo, hoy les tengo un invitado muy especial. Lo conocí hace poco, pero realmente me pareció muy bonito. Lo que él hizo fue acercarse a nosotros. Por aquí les voy a dejar un video donde nos hacía unas recomendaciones frente a temas de seguridad, ¿sí? Claro, al ver que no somos de aquí, nos dio unas recomendaciones que quiero que los puedan dar a ustedes también por si tienen planeado venir a Cartagena. Van a encontrar un montón de vendedores en las playas, como aquí el señor que les estoy mostrando. Él se acercó a vendernos esto, más que lo que él estaba vendiendo, me encantó literalmente su actitud, su forma de abordarnos con respeto, y eso realmente es lo que vale. Adicionalmente a eso, pues yo tengo hermanos, entonces también tenía planeado comprar regalos pues para llevarles a ellos. Entonces apenas esto que les mostré hace un momento costó más o menos 50,000 pesos, que son como $9 más o menos, 9, 8 dólares. Entonces no me pareció costoso para todo lo que venía incluido. Adicionalmente a eso, yo normalmente tiendo a viajar cada año, pues mis vacaciones, trato de desconectarme de la ciudad y me vengo a estos sitios donde hay sobre todo mar, y para replantearme muchas cosas. Creo que uno debe tener un espacio o un lugar donde tú te conectes contigo mismo, replantees cosas. Y bueno, adicionalmente a eso les tengo que admitir que siempre que viajo a alguna parte se me viene muchísimo a la cabeza mi querido Vishal, y volvemos al tema de las relaciones a distancia. A veces si yo viajo realmente es porque él y yo hicimos un acuerdo, y es que nosotros teníamos que seguir con nuestras vidas mientras nos conocíamos. Es decir, no podemos darnos el permiso, la oportunidad, o como ustedes lo quieran llamar, de poner nuestros planes en stand-by, sino continuar. Y ya saben que lo que es de Dios o de la vida o del cosmos, o lo que ustedes creen, pues se dará en el momento que se debe dar. Pero yo siento que mientras él y yo estemos juntos, vamos a estar en algún momento, pues debo disfrutar estos momentos conmigo misma y con mi familia, porque ustedes saben que ya después de contraer matrimonio, pues esos espacios van a ser un poco reducidos, porque literalmente uno se dedica mucho al hogar. Bueno, entonces es por eso que también me ven por aquí, y obviamente lo llamo un montón, le envío fotos del mar, y yo sé que en algún momento él y yo vamos a estar aquí en Cartagena, yo por tercera vez, él por primera vez, o en San Andrés, o en, bueno, cualquier parte de Colombia, disfrutando de los paisajes tan hermosos que tiene mi país. Porque hay algo que sí debo presumir, y es que Colombia es demasiado hermoso en que en las personas, no todas las personas son malas, obviamente no, pero a veces por unas cuantitas se generan una mala imagen de mi país. Son demasiado amables. Por otra parte, la comida es exquisita. Me acabo de comer semejante pescado, que es este que yo les estoy mostrando. Realmente amo el pescado. I love you pescado. Amo el fish. I love you fish. Fish, I love you. No, aquí se consume mucho la cerveza o la cola. Adicionalmente, pues no solamente por el calor, sino como que es son costumbres acá, que casi no me gusta el licor. Ya uno como que cumple una edad, no quiere decir que estoy vieja, pero sí llega una edad en que tú te cuidas un poco más y que más etapas de la vida. Pero cuando haga un calor, no sé, 35 grados, les prometo que me tomo una cervecita, pero de pura sed, porque es que a veces ni la gaseosa,
ni el agua, nada te quita la sed. Es solamente la cerveza. No sé si alguien entiende lo que estoy tratando de decir, pero la cerveza es la única forma que me quita la sed en casos extremos. Y bueno, aquí me tienen, quizás me vayan a ver, no siempre así, con mi cara normal, me refiero a sin quemarme, porque mi piel tiene dos entonaciones, una blanca, otra roja, pero bronceado, el bronceado, yo nunca he sabido que es un bronceado, porque mi piel jamás se toma la oportunidad de lucirse moreno. No sé, creo que me falta un poco melanina o son temas de genética o lo que sea. Entonces, tengo que cuidarme un montón del sol, porque si me llego a quemar, miren, no es por nada, pero me enfermo un montón y no quiero arruinar mi paseo ni el paseo de mi familia. Entonces, ahora sí continuamos con nuestra entrevista de aquellas recomendaciones que se debe tener o precauciones que se deben tener al momento de viajar aquí a Cartagena de Indias. Así que seguimos. Bueno, aquí nos encontramos con Willy. Willy solo, ¿cierto? Willy solo. Listo. Sí, porque es que a veces se dice señor Willy, don Willy. Entonces, Willy ahí con confianza. Willy con confianza. Bueno, Willy nos va a dar unas recomendaciones sobre qué hacer o qué no hacer o qué tener cuidado al momento de viajar aquí a Cartagena de Indias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Willy, dueño del kiosco número 6. Número 6. Aquí en toda la playa Boca Grande, a la orilla del mar. Pues esto es un kiosco pues campestre, como pueden ver. O sea, el que se quiera untar de arena, de sol, a comerse su buen pescadito, aquí lo puede hacer, musiquita, cervecita, a buen precio. Principalmente, pues lo que yo recomiendo siempre es esto, ¿ya? Pedir la carta, ¿cierto? Porque si usted no pide la carta, sino que pide los productos, después cómo va a reclamar si usted no preguntó por la carta. Ahí están los precios y usted decide si le sirve o no le sirven los precios, ¿ya? Bueno, eso ante todo. Lo otro, de pronto yo porque tengo un puesto fijo, este es mi negocio, yo soy fijo, de pronto hay otros vendedores que están caminando, pero ellos no tienen un puesto fijo. Entonces hay que tener cuidado porque ellos fácilmente si lo estafan o si se le llevan algo, ya se van y usted no tiene cómo reclamar, porque usted no sabe quién es ni nada. No soltar la tarjeta de crédito, nada de eso. Hay personas que he visto que le dan la tarjeta de crédito al vendedor de la playa, ¿no? Que ve y se desaparece y después no haga eso. Claro. Acá es diferente, como le digo, yo tengo un puesto fijo, yo estoy más controlado. O sea, yo no puedo de pronto estar dando unos precios que no tenga la carta porque yo tengo un puesto fijo. Ya, entonces recomendaciones eso, cuidar sus artículos, su celular, su cartera. Si se va a bañar, no puede dejar los artículos ahí solos a la orilla de la playa porque hay mucha gente que pasa, muchos vendedores. Desafortunadamente, pues sabemos cómo está la situación en Colombia, no solamente en Cartagena, en todos lados. La inseguridad, hay mucha gente que desafortunadamente pues no valora o no respeta o no tiene, bueno, están en otras necesidades. Entonces, donde vean la oportunidad, ahí aprovechan y se llevan las cosas, se las roban. Entonces, hay que tener mucha precaución con eso y cualquier cosa, pues ahí está la estación de policía aquí cerca, que eso también es una ventaja de este negocio, que está la estación aquí cerquita. Entonces, cualquier cosa, ahí está la policía. Super Willy, aquí nos encontramos ubicado en Boca Grande, es que dije otra palabra y él se rió, no sé qué era eso, pero bueno. Y ¿tú cuántos años vives aquí? Bueno, yo soy de Cartagena, yo soy nacido en Cartagena, de tener negocio aquí tengo 5 años. 5 años. De tener acá el negocio. Tú nos decías que no, nada era gratis. Sí, porque de pronto llega los que le dicen, no, que mire que esto es una prueba, que coja gratis, que come esto gratis, que tal, y después le dicen, no, es que ya usted se lo consumió y entonces me tiene que pagar tanto. No, pero usted me dijo que era gratis. No, usted se lo consumió, a mí me paga. Muy bien, muchísimas gracias, Willy. A la orden siempre por acá. Bienvenido, kiosco número 6 en Boca Grande. Pregunte por Willy,
Acá le ponemos musiquita, cervecita, comida. La cerveza. No le cobro la sentada, no le cobro la carpa, solamente viene el consumo, la cervecita, la comida. Aquí no tiene que pagar por sentarse, la música gratis, el servicio gratis y la sonrisa gratis. Gracias, Willy. Entonces espero que esas recomendaciones hayan sido más que suficientes. Las quería decir yo, pero no hay como aquellas personas que realmente viven aquí, conocen más del tema de seguridad y bueno, como saben, en todo, yo creo que en todas partes hay aquellas personas que quieren tallar un poco la imagen de los países, pero finalmente somos más los buenos. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y continúen conectados porque lo que se viene es más bueno que esta champeta que está sonando de fondo. Vamos a hablar de los sitios turísticos de la ciudad amurallada, del castillo de San Felipe, de la isla Barú, islas y todas esas que no conozco, pero las conoceremos tú y yo. Namaste.